el apóstol Pablo, hermanos, cuando se dirigió a la iglesia de Corintios, él les decía que él no quería que que la fe de la iglesia descansara en palabras de hombre. Por eso él siempre rogaba para que Dios bendijese su palabra en dependencia del Espíritu Santo. Y ese es mi deseo también, hermanos, que realmente sean los textos bíblicos y la fuerza de la palabra de Dios, el peso de la palabra de Dios, la que quiera impactarnos y transformar nuestra propia vida. Porque si algo sé, hermanos, es que nuestras propias palabras no son fuertes, son débiles, las olvidamos, pero lo que sí estoy seguro es que la palabra de Dios tiene un poder en sí misma que es eficaz para obrar salvación y vida eterna. Amén. Nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Es la confesión de fe que públicamente nosotros declaramos, que nos identificamos, nos suscribimos a ella. Y estamos estudiando actualmente el capítulo 8. Ese capítulo se centra en que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Cristo como mediador, hermanos y amigos. Hoy, de manera breve, sencilla, deseo que estemos estudiando el párrafo número 3 de ese capítulo. Pero antes, quisiera que recordáramos un momento lo que vimos en los dos primeros párrafos, porque es muy importante. El primer párrafo se centra en que nuestro Señor Jesucristo desempeña el oficio de profeta, el oficio como rey de reyes. ¿Y cuál es el otro oficio del Señor? ¿Recuerdan? Profeta, rey y sacerdote, que es el que tiene que ver con este tema, de ser un mediador. Pero el párrafo 2 se centra en la persona del Hijo, en la persona de Cristo, en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y allí estuvimos viendo, conforme a las Escrituras, una verdad cardinal de nuestra fe cristiana. Y esto es que Jesucristo, Cristo Jesús, en verdad es completamente Dios, completa y verdaderamente Dios. Veíamos el peso de esas palabras, completamente y verdaderamente Dios, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, o tomó no solo la apariencia, sino que verdaderamente fue hombre, fue verdaderamente, concluyendo así que creemos, conforme a las Escrituras, que en Cristo Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, en una misma persona, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y vamos a estar entonces estudiando el párrafo número 3. Si ustedes tienen allí la confesión de fe junto a ustedes, voy a leer el párrafo que vamos a estar viendo en estos minutos. Es la página 17, el párrafo número 3. Lo leo y luego vamos a estar considerando. Prestemos atención. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo, sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. ¿Cómo podría yo resumir o podríamos ver
de manera sencilla, hermanos, este párrafo o esto que vamos a ver en estos minutos. Básicamente es lo siguiente, prestemos atención. Acá se nos va a enseñar que existen unos requisitos que Cristo debe llenar para poder desempeñar el oficio como mediador. Unos requisitos que alguien debe llenar y que si no se llenan esos requisitos no es posible que haya mediación, no es posible que haya un mediador. Y hermanos, quiero que la enseñanza sea sencilla a través de los mismos textos bíblicos. Entonces lo que deseo hacer es que vayamos a unos pasajes de la Biblia y a través de esos mismos pasajes veamos la enseñanza de esta tarde. Primer texto bíblico, todos vayamos allá por favor, Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Prestemos mucha atención, por favor, a cada uno de los textos que vamos a estar viendo en este tiempo. Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice este texto de la siguiente manera: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermanos, de todas las verdades bíblicas que hay en la Biblia, de las más hermosas que hay, es lo que estamos viendo, porque tiene que ver con Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Y este salmo, entre tantos que hay, nos apuntan a la persona de Cristo. Primer cosa que quiero que veamos: Cristo Jesús ha sido ungido. De hecho, la palabra Cristo significa precisamente eso. Cristo significa ungido. Jesucristo significa Jesús el ungido, el ungido. Y este salmo, por ejemplo, nos está diciendo quién fue el que ungió a Cristo. ¿Quién fue el que ungió a Cristo, hermanos? No fue un profeta, como en el Antiguo Testamento, cuando había esto de que ungían a un rey o a un sacerdote, lo hacían entre ellos, profetas más que todo. Pero miren el texto, miremos el texto. Cristo ha sido ungido por su Padre. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ese es el mismo texto que el autor de los Hebreos cita en su epístola, ¿se acuerdan? El mismo texto. El Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. También es un texto que nos habla de la divinidad de Cristo, porque nos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y es para siempre. Primer elemento que quiero que lo tengamos en mente: Cristo ha sido ungido. Es el ungido, es el Cristo. ¿Y fue ungido por quién? Por su propio Padre. Segunda cosa que quiero que veamos: el Hijo ha sido ungido por el Padre. ¿Con qué? ¿Con qué? Vayamos a Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Miren lo que dice, es importante. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya es algo de por sí maravilloso que a la persona del Hijo haya sido ungido por la persona del Padre. Pero ahora, hermanos y amigos, acá se nos está enseñando de manera explícita, prácticamente literal, que el Hijo ha sido ungido por el Padre con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento a los reyes o a los sacerdotes se les ungía ¿con qué? ¿Cuál era el elemento? El elemento con el cual se ungía. El aceite o el óleo, lo veíamos ahorita, o el óleo. Pues bien, al Señor Jesucristo no fue ungido con aceite ni con óleo. Más bien el Hijo fue ungido, según este texto de Hechos 10:38, con el Espíritu Santo. Nada más y menos que con la tercera persona de la Trinidad. Lucas, el autor de Hechos, deja claro esto. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Además, hay un episodio en la vida de Cristo, su ministerio terrenal, donde eso se hace visible. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre da testimonio de su Hijo, en quien tiene complacencia, el Hijo recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Juan 3:34 dice lo siguiente. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y miren lo que dice al final. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Ese texto, Juan 3:34, nos viene hablando del Señor Jesucristo, aquel a quien el Padre envió. Él es el que viene de arriba. Pero note la segunda parte del versículo. Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos y amigos? Cuando Dios ungió a su Hijo con el Espíritu Santo, lo hizo sin medida. Es decir, Él no fue ungido como de manera parcial, me hago entender, como de manera limitada, sino que fue completamente ungido por el Espíritu Santo. Es como si hubiese sido vertido todo sobre él sin retener nada para sí. De hecho, Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto que quería que viéramos en este tiempo. Cristo ungido por el Padre y ungido con el Espíritu Santo sin medida, sin medida. Sin embargo, el párrafo que leímos de la confesión de fe busca resaltar más atributos de Cristo. Uno de ellos es su sabiduría. Y para eso vamos a ir a Colosenses. Acompáñenme porque acá vamos a ver varios versículos de Colosenses. El primero de ellos es Colosenses 2, versículo 2 y 3. Dice lo siguiente. Está hablando, por supuesto, una vez más de Cristo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Eso lo leo para que tengamos en cuenta el contexto. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y miren lo que dice el 3. En quien están escondidos todos, dice todos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una declaración preciosa de Jesucristo, de la persona del Hijo, hermanos. Dice Pablo acá que en Él se hallan escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si usted quiere estudiar esto a más profundidad, anote estos textos bíblicos. Proverbios capítulo 8. Es un texto donde la sabiduría se personifica, Proverbios 8. Y usted lee Proverbios 8 y es imposible no pensar en Cristo Jesús. Ese es un texto para que lo lea en casa porque ahorita por tiempo no podemos. Proverbios capítulo 8. Y el otro texto es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 y 30. Primera de Corintios 1, versículo 24 y 30. ¿Saben qué dice ese texto, Pablo? Dice que para los judíos Cristo es tropiezo, para los no judíos era una locura, pero para los que creen Cristo es poder y, ¿qué palabra usa? Sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué es lo que dice Pablo, iglesia, hermanos, amigos?
que en la persona de Cristo podemos ver toda la sabiduría de Dios el Padre. Y en el Evangelio, por supuesto. Ahorita recuerdo la alabanza de Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En Él están escondidos los tesoros. ¿Qué viene a nuestra mente cuando habla de tesoros, hermanos? De cosas profundas, insondables, se hallan en la persona de Jesucristo. Ya que estamos ahí en Colosenses, por favor no pierda Colosenses. Ahora veamos el 1, versículo 19. Colosenses 1, 19. Miren este texto, son declaraciones muy importantes que hace la Biblia acerca de Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habite toda plenitud. ¿Qué nos enseña este texto, hermanos? Que Cristo es plenamente Dios. Es más, por ahí más arribita dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, ahí mismo en Colosenses, comenzando ese mismo el versículo 15. Hebreos, ¿recuerdan qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos, hermanos? La misma imagen de su sustancia. Y acá nos dice que el Padre se complació, se agradó que en el Hijo habite toda plenitud. ¿La plenitud de qué es la pregunta? La plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es maravilloso, hermanos. Toda la plenitud de la divinidad del único Dios verdadero se halla en Cristo corporalmente. ¿Sí lo notan otra vez? Su humanidad. Así como Cristo fue ungido sin medida por el Espíritu Santo, toda la plenitud del Padre, sin medida, se halla en el Hijo, en el Hijo. Él es aquel que los discípulos vieron y dijeron, está lleno de gloria, de gracia y de verdad. Por lo tanto, esa carta de Colosenses es preciosa para hablarnos de Cristo. Pero como nuestro tema es Cristo, ¿el qué? ¿Se acuerdan? El mediador. Hay una carta en el Nuevo Testamento, un libro, que es especial para ver a Cristo como el sacerdote. Hebreos. Por lo tanto, quiero que veamos unos pasajes del libro de Hebreos. Vayamos al capítulo 7. Hebreos 7. Versículo 26. Este quizás sea nuestro texto clave en esta tarde. Hebreos 7, 26. Oiga con atención lo que dice este texto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Les quiero hablar de la santidad de Cristo, el mediador del nuevo pacto, porque si nosotros hablamos de un mediador que es Cristo, no podemos pensar en Él como mediador sin pensar en Él como sacerdote. Es imposible. Si estamos hablando de un mediador, ¿qué es un mediador, hermanos? ¿Qué es un mediador? Es alguien que intercede y defiende, nos puede llegar a defender ante el Padre. ¿Nos defiende de qué? Obviamente de nuestra maldad, de nuestros pecados. Por lo tanto, se requiere de un sacerdote. Y cuando pensamos en sacerdote, no lo asociemos como nosotros lo pensamos hoy, un sacerdote romano, católico, no. Sacerdotes los del Antiguo Testamento, los que hacían los sacrificios para expiar el pecado del pueblo.
La Biblia llama a Jesucristo el sumo sacerdote de su pueblo. Pero la gran pregunta es, ¿este sumo sacerdote, hermano y amigo, debe tener unos requisitos, tiene que cumplir unos requisitos para poder llevar a cabo su obra de mediación? Si él va a justificar, si él va a hacer expiación, si él va a llevar los pecados de su pueblo sobre sí mismo, él debe ser sin defecto, sin contaminación, inocente, justo. ¿Y saben cuál es la buena noticia, hermanos? Que Cristo lo es. Cristo lo es. En nuestro texto que acabamos de leer dice que Él fue apartado del pecado. Y resalte esa palabra, este sumo sacerdote nos convenía tener a alguien así. Y gloria a Dios que este sumo sacerdote lo es. Amén. Ahí mismo, Hebreos 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hecho fiador de un mejor pacto. Él fue constituido un mediador, el que interviene entre Dios y el hombre, porque Dios y el hombre están separados. Sin Cristo estamos separados. Reconciliación es lo que ustedes y yo necesitamos con urgencia, reconciliación con Dios. Y Él es mediador en el sentido que Él nos respalda con su propia sangre. Pagó la deuda de su pueblo. Consumado es, dijo el Señor. Consumado es. No pierda de vista esto. Durante toda la historia de la humanidad y de la historia bíblica, Dios se relaciona con el hombre solamente en términos de pactos. Y acá nos está diciendo Hebreos que Cristo fue hecho mediador de un mejor pacto. ¿Ustedes saben por qué el nuevo pacto es mejor? ¿Por qué la Biblia lo llama mejor? ¿Saben por qué? Porque el nuevo pacto, el antiguo pacto, ¿sobre quién descansaba? ¿Sobre qué descansa el antiguo pacto? Sobre la obediencia del hombre. Por tanto, si el hombre es rebelde y desobedece, ese pacto es invalidado, es quebrantado. ¿Ustedes saben por qué el nuevo pacto es hermoso? Porque ese nuevo pacto ya no descansa en la obediencia nuestra, sino en la obediencia de Cristo, la cual es perfecta. Por eso, esa es la razón por la cual ese nuevo pacto no puede ser invalidado, no puede ser quebrantado. Por eso Jesús fue hecho mediador de un mejor pacto. Y es acá a donde quiero ir llegando. Los requisitos para el oficio de mediador. ¿Cuál es la enseñanza en esta tarde? Con la cual quiero que nos vayamos de acá todos hoy ahorita para nuestras casas meditando en estas cosas. Solamente Jesucristo ha sido equipado por Dios para desempeñar esta labor, la de mediador. Notan, hermanos, la importancia que hay detrás de esto. Solo existe una persona que puede cumplir los requisitos para desempeñar este oficio de mediador entre Dios y los hombres. Lo que les quiero transmitir, y Dios quiera que nos ayude a verlo así, es que solo Cristo es apto, esa palabrita, apto, solo Cristo es apto para desempeñar esta labor a cabalidad, con fidelidad y eficazmente, y eficazmente. Esa es la razón por la cual es tan despreciable, por ejemplo, siquiera llegar a pensar que hay otros intercesores, que hay otros mediadores. Blasfemia es esto. Solo hay un mediador, solo puede haber un mediador, no puede haber más de uno, no pueden haber muchos. Y ese uno
Ese único tiene que cumplir todas las condiciones necesarias para tu salvación y para mi salvación. Y este es Jesucristo, el cual dice, 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ustedes sabían qué tenían que hacer los sacerdotes en Israel, en el Antiguo Testamento, antes de ofrecer expiación por los pecados del pueblo? ¿Qué tenían que hacer ellos, hermanos? Tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahí mismo en el texto que estamos lo dice, Hebreos 7:27. No tiene necesidad, dice el autor. Cristo no tiene necesidad de esto, como aquellos que debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Otro aspecto más. Jesús fue llamado por el Padre para ser el mediador. Ahí mismo en Hebreos, estamos ubicados en Hebreos, 2 capítulos más atrás, por favor, el capítulo 5. Hebreos 5, versículo 4 y 6. Hebreos 5, verso 4 al 6. Y nadie toma para sí esta honra, está hablando del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Miren el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiero resaltar acá, iglesia y amigos? Algo que debemos tener muy presente, y es que Cristo no se llamó a sí mismo como sacerdote. Es decir, Él no se autoproclamó, Él no se ungió a sí mismo. ¿Quién fue el que lo ungió? Lo vimos al principio, el Padre. Cristo no se ungió a sí mismo. ¿Sí lo notan como lo dice acá? Él no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Quién lo hizo sumo sacerdote? El Padre. Fue el Padre el que dio ese testimonio de Él. Tú eres sumo sacerdote. Él no tomó para sí esta honra, sino que el Padre se la dio. Y un último punto antes de ver dos aplicaciones prácticas, es la autoridad que Dios el Padre le dio al Hijo, la autoridad de Cristo. Para eso solo quiero leer un texto, Hechos 2:36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36 nos dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Como diciendo allí, que lo sepan todos, que todo el mundo lo sepa. Este Jesús que fue humillado en la cruz, el Padre lo ha querido exaltar hasta lo sumo y lo ha hecho Señor de todas las cosas, y Cristo su ungido. Recordemos las mismas palabras de Cristo: toda potestad le fue dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y todo juicio le fue dado a Cristo, le fue confiado a Él. El Padre le dio todo juicio al Hijo, Juan 5:22. Todo le fue entregado a Él, hermanos. ¿Qué nos busca resaltar la confesión de fe y la Biblia en estos textos? La autoridad de Jesucristo como juez, como juez. Busco terminar con esto, hermanos, y quedémonos con esta realidad. Hemos visto a través de este pasaje, de estos textos, diferentes textos bíblicos, por lo menos, 3 requisitos que Cristo debía tener para llevar el oficio de mediador, y que Él cumplió los 3.
¿Saben cuáles esos tres requisitos? Primero, se requería la unción o el ungimiento del Espíritu Santo. Ser ungido por el Padre. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió en Cristo. Segundo requisito, obligatoriamente se requería que Dios mismo fuera el que lo comisionara, el que lo llamara. Pasó así, lo acabamos de ver. Él no se llamó a sí mismo. Y tercer requisito, se necesitaba santidad y obediencia perfecta. ¿Y se cumplió o no? Sin mancha, sin defecto, sin contaminación, sin pecado. Lo que te quiero decir en esta tarde es que en Cristo Jesús se cumplen todos los requisitos necesarios para que Él pueda ser tu mediador, tu Salvador. Y que nadie más podía cumplir tales requisitos. Concluyo con lo siguiente. Si nosotros no somos conscientes de nuestros propios pecados, yo estoy seguro que estas cosas que estamos viendo a ti te resultarán tediosas, aburridas y hasta pura teoría solamente. Pero yo estoy seguro que si tú percibes algo de tus propios pecados, o percibimos y somos conscientes de nuestra necesidad, yo estoy seguro que vas a hallar un consuelo enorme al pensar en Cristo como el mediador. A pensar en Cristo como aquel abogado que nos defiende. Hace bien a nuestra alma, hermanos, descansar en Cristo. Hace bien a nuestra alma descansar en ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Hace bien a nuestra alma aferrarnos a aquel que lo llevó a cabo. Nos convenía tener a alguien así, nos convenía. Y justo eso es lo que hemos recibido en Cristo. Así que si tú estás en Cristo, adora a tu Salvador. Él es nuestra ofrenda. Y Él es tu mediador. Él es tu sumo sacerdote. Y si no estás en Cristo en esta tarde, amigo, este sumo sacerdote está dispuesto a limpiarnos y a limpiarte de todos los pecados. Iglesia, creyente, tu Salvador no es débil. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Tu Salvador no es poca cosa. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Tu Salvador no es solo tu Señor personal, Él es Señor de todo, Él gobierna todo, Él es el sustentador del mundo. Tu Salvador, tu Redentor, ahora mismo está sentado en un trono, a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Y le han sido dadas todas las cosas y todo le pertenece. Ese es tu Señor, ese es tu Redentor. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, es el único Dios vivo y verdadero. Y tu Señor le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. De manera que Dios quiera que Cristo sea tu mediador, que sea nuestro mediador. Porque si no lo es, será tu juez, como vimos esta mañana, como veíamos esta mañana. Oremos, hermanos, y alabemos a Cristo, nuestro mediador. Padre, fue David el que en uno de los salmos dijo y pidió: abre mis ojos para poder ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, nosotros por naturaleza estamos ciegos,
Estamos enceguecidos, no podemos contemplar en toda la magnitud lo que hay detrás de estos textos bíblicos, de lo que hay detrás de estas verdades. Somos débiles, Señor. Nos resultan pesadas estas cosas que deberían ser nuestro gozo y nuestro deleite. Ayúdanos, Señor. Por favor, abre nuestros ojos para poder ver la gloria que hay en el Hijo, la gloria que tú le diste. Ayúdanos a ver la majestad de Jesucristo, su belleza. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de un mediador sin el cual estamos perdidos y sin el cual estaremos condenados para siempre. Pero cuán bueno eres, Señor, que nos has dado a tu propio Hijo, cumpliendo así todo lo necesario para llevar a cabo la obra de mediación, de redención. Gracias porque nos convenía tener un sumo sacerdote así. Nos convenía y tú nos lo has provisto. Tú nos has provisto de este sacerdote y nos has provisto también de ese cordero inmolado. Por lo tanto te alabamos y te honramos y te glorificamos, Señor. Te pido que al pensar, al meditar en estas cosas, pongas un santo temor en nuestro corazón, Señor. Que esto nos ayude a vivir en piedad, en temor. Te pido para que esto, Señor, no sea solo palabras, para que esto no solo sea una teoría. Señor, si tú no obras, solo somos un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. Pero si a ti te place abrir nuestro corazón, podremos contemplar que aquí en todas estas verdades gloriosas y en Cristo está nuestra vida y nuestra salvación. Te pido, Padre, para que obres en medio de nosotros y para que nuestra única esperanza y nuestra única confianza se halle en Cristo, el Salvador. Señor, gracias por esta tarde que nos has dado para adorarte. Yo te pido por todos los que estamos acá presentes, tú conoces nuestra vida y te pido que nos ayudes en toda prueba, en toda dificultad, en toda tribulación. Te pido para que tú seas guiando nuestra vida hacia Cristo. Te pido por los hermanos que han estado enfermos y que hoy se han ausentado por esa razón. Te pedimos por el hermano Carlos Moreno, por su esposa, también por la hermana Adela y aquellos, Señor, que han estado afligidos en su cuerpo. Rogamos por sanidad para sus vidas, también por la hermana Yolima. Y ayúdanos, Padre, en esta nueva semana que inicia el día de hoy. Bendice a cada uno, Señor, en sus propias pruebas, en sus luchas. No permitas que el enemigo nos destruya, sino que tú manténnos, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Bendice a los niños, Señor, Darison, Dariana, Juan Diego, María Paula, Sofía, Juan José, cada uno de ellos también, para que tú inquietes sus almas, Señor, y les muestres a Cristo y que ellos puedan estar agradecidos el privilegio de tener a sus padres que les enseñan y les instruyen. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice a cada uno en particular, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y en tu fiel cuidado, en tu buena protección. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.